hemos comprado 6 parcelas más que estamos construyendo con Alto Capital. Con unos $450.000, aquí la ganancia va a ser cerca del $1.000.000. Hasta un poquito más. Hacemos una propiedad de casi 3 veces el valor. Logramos usar menos capital de nuestras propias manos, pudimos dividir nuestros recursos. Estamos en la 4125, que es una casa que logramos construir con Alto Capital. Les voy a explicar cómo comenzó este proyecto. Nosotros encontramos el terreno, nos gustó el área bastante porque vimos que había mucho crecimiento por el Design District. Así buscamos a Alto Capital y a Ricardo, que nos ha ayudado bastante. Logramos usar menos capital de nuestras propias manos y pudimos desarrollar toda la obra. Cuando Andrés primero me contacta, él tenía la idea ya de comprar en esta área, no había definido exactamente a qué altura o cuál iba a ser el terreno, y una vez conseguimos él se dio cuenta de que era lo que él estaba buscando y que sí iba a funcionar para la idea y la visión que él tenía en mente. Una vez nos sentamos a ver los números, yo le planteé, que es la estructura que finalmente utilizamos, que no solamente le podíamos financiar, digamos, la construcción, sino que le financiamos también el 50% de la adquisición de la propiedad. En este caso, la propiedad tenía un precio de venta de $610.000. Nosotros le logramos financiar $305.000 y él solo tuvo que poner la diferencia. Durante el periodo de arquitectura y permisología, que toma alrededor de unos 6 meses aproximadamente, él solo pagó intereses sobre el monto que le dimos para adquirir la propiedad. Cuando empezaste a buscar terrenos aquí en el área de Buenavista, ¿tú sabías que habían herramientas que te ayudaban no solo a financiar la construcción, sino también la compra del terreno? Mira, la verdad es que no sabía. Yo he construido bastante y más que todo ha sido descontado. Gracias a que pudimos usar ese nuevo producto para comprar el terreno financiado, pudimos dividir nuestros recursos para comprar otro terreno más. Y así ya hemos ido y hemos comprado 6 parcelas más que estamos construyendo con Alto Capital. Actualmente tienen 6 y esto no solo ha sido por una excelente gestión de su parte de todo lo que es el capital y los tiempos de construcción, sino también ha sido porque cuentan con aliados que los han ayudado a lograr todo esto en un tiempo récord. Ustedes la primera obra la empezaron hace 18 meses más o menos. Hace 18 meses. Hace 18 meses ya vendieron la primera, la segunda ya está completamente lista, esta, como pueden ver, también ya está por terminarse, y esto es gracias a alianzas estratégicas que te permiten apalancarte y crecer eficientemente. ¿Cómo llegaron ustedes a este mercado tan particular como puede ser un mercado que no es de ultralujo, tampoco es un entry level? Hacíamos muchos multifamilies pequeños, que hacíamos un gut renovation, cambiamos toda tubería, electricidad. Gracias a esa experiencia con estos multifamilies pequeños, podemos lograr conseguir un equipo de subcontratistas y trabajadores muy buenos que nos han ayudado a hacer estas casas de un poquito más de lujo. Nos generan un mayor retorno de rendimiento, entonces nos conviene hacer estas propiedades. Me gusta el ground up porque podemos controlar mucho los detalles, especialmente yo siendo ingeniero, GC y en este caso desarrollador. Controlo mucho los equipos, veo exactamente por dónde va cada vía, cada material, y nos ayuda a hacer una obra muy limpia, bien hecha. Nos comentaste previamente que no es que ustedes empezaron directamente con estos proyectos de casas de lujo de nueva construcción, sino que anteriormente hacían fix and flip, lo hacían solo con dinero propio o con dinero quizás de inversionistas, amigos, familiares, como empezamos todos. Pero ¿qué sientes tú que es la mayor ventaja de conseguir un aliado como Alto Capital que te ayuda a financiar el proyecto, a financiar la compra y a financiar la construcción? De lo que nos han ayudado a lograr es poder meternos en proyectos mucho más grandes de lo que éramos capaces antes. Podemos usar los mismos recursos que teníamos y hacemos una propiedad de casi 3 veces el valor. Esto nos ha ayudado a crecer más rápido, poder dividir nuestros equipos en varias propiedades, y contamos con los draws que cada vez que cumplimos con una etapa del proyecto nos permite seguir avanzando. Y ahora que hablas de los draws, cuéntanos un poquito cómo funcionan los draws, tú como developer, cómo accedes a ese dinero y cuál es el proceso para hacerlo. Bueno, la verdad es que es un proceso muy fácil. Creo que el tiempo aproximado son 5 a 7 días. Me pongo en contacto con el departamento de draw de Alto Capital. Ellos me mandan un draw inspector, un inspector que me revisa la obra, asegura que se ha progresado, y de ahí hacen un reporte donde me liberan los fondos. ¿Qué crees tú que haría esta obra algo diferente en el área o que se haga que se venda más rápido? Bueno,
La verdad es que contamos con unos diseños, como puedes ver acá, uno de estos principales. Hay muchos recortes en la casa donde pueden ver jardines internos, donde salen árboles. Aquí contamos con una doble altura en la sala. Tenemos detalles de drywall donde pueden ver luces escondidas, luces trimless que se ven flush con la pared. Aquí, como puedes ver en el cuarto principal, contamos con smart fixtures para el aire acondicionado. También el cove lighting por todo el máster, con áreas para poner pendant lights para los estantes de noche. Y con estas dos luces, aquí usamos unas losas españolas de 63 por 33. Como puedes ver, recubrimos todo el baño. Aquí en esta área iría un tub. Aquí está el vanity completo, que va a ser hecho con cuarcita, que es una piedra natural. Aquí tenemos un área para el pocket lighting, para que vaya luz de ambiente. Bueno, como vimos arriba, aquí también se puede apreciar la doble altura. Aquí va a haber una pared completa hasta arriba de losas de piedra natural. Ok, bellísimo. Y aquí vemos el área de la cocina, que puedes ver un full built out kitchen. Aquí iría la piedra, cuarcito, Taj Mahal, con waterfall en los dos lados. Y aquí un pequeño pantry para más storage. Aquí afuera, bueno, veo que lleva su piscina, por supuesto. Me atrevo a decir, sin exagerar, que es de las casas con más luz natural en las que he entrado. Ventanas por allá, Sí, ventanas bueno, por acá. gracias al draw de Alto Capital logramos un budget de ventanas que le diera este efecto de indoor-outdoor living. Andrés, me acuerdo que cuando empezamos a hacer el estudio, para darte el préstamo para esta casa, cuando hicimos el appraisal original, los valores nos estaban dando de After Repair Value unos 2.8 millones más o menos. Ahora que estamos casi por terminar, porque a esto que le falta 3 meses. 3 meses, ¿cuánto más o menos esperan ustedes que sea el precio de venta de esta casa? Sí, bueno, eso es algo que me gusta de la construcción nueva. Nosotros estimamos, como habías dicho, 2.8 millones de dólares cuando estamos en la fase de conseguir el préstamo. Ahorita, basado en los comparables, el tamaño de la casa, los acabados, hemos visto ya comparables vendidos de 3 millones y medio. Entonces, Wow. nos da un retorno mucho más alto. Me estás diciendo que con unos 450.000 dólares más o menos, aquí la ganancia va a ser cerca del $1.000.000, ¿no? Hasta un poquito más. Ahí se los dejo.